Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a escuchar como siempre, con atención y con gusto, con deleite la palabra del Señor. Me acompaña orando. Creo que la bocina está al revés, ¿verdad? O así la bocina. Se volteó. Pero ya. Sí, se la... Ahorita para la transmisión. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, por la misericordia que nos tienes, Señor. Te suplicamos que esta tarde tu Espíritu Santo tome, Señor, nuestra mente finita, nuestra mente carnal, y que, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, guíe nuestros pensamientos, que la mente de Cristo esté en nosotros, Señor mío, recibiendo los pensamientos divinos. Que esta tarde, Señor, sea de edificación, de consolación y de exhortación para cada hermano y cada hermana. Háblanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque aquí ya se... Ok. Hermanos, hace ya un tiempo estamos hablando acerca del perfil de la novia, pero me gustó este tema y dimos el tema el pasado viernes, y me quedó un saborcito así sabroso, ¿verdad? Acerca de este tema que lo vimos, pero que sí tiene mucha relación con la Santa Cena, y por eso pues quiero compartirles lo siguiente. Dentro del perfil de la novia, hay unos detalles que quiero mencionarles. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los rasgos que debe tener la iglesia novia? La iglesia que pretende o que tiene fe, esperanza de que va a ser arrebatada. Entonces la iglesia tiene un perfil, tiene una estatura, no cualquier estatura. Debe tener una estatura, debe tener un crecimiento espiritual. También debe tener su cabeza, pues, de alguna manera es, en sentido simbólico, es la representación de una autoridad. Y también sus ojos tienen que estar espiritualmente bien, porque, hermanos, la mirada de la iglesia debe ser una mirada espiritual. Debe ser, hermanos, mirar hacia el futuro, mirar hacia el pasado, mirar alrededor y mirar dentro de uno mismo. O sea que la iglesia debe tener ojos alrededor y ojos en nuestro interior, en su interior. Entonces, luego hablamos de los dientes. Los dientes deben tener buena asimilación. La iglesia de Cristo, hermanos, debe alimentarse bien. Por eso el discipulado, hermanas y hermanos, es indispensable en la novia, en la iglesia, porque todos estos temas se encuentran pues en el discipulado, en la enseñanza de la iglesia. Por eso se le da primero la leche, para que la iglesia reciba el calcio y pueda desarrollar dientes y pueda masticar los alimentos más sólidos. Amén. Que no se la pase comiendo papillas, Gerber, ¿verdad? Sino que tenga dientes para la buena asimilación. Los cabellos. La iglesia necesita tener una relación con el amado. El cabello, hermanos, representa la consagración. ¿Ok? Como en el caso de Sansón. Sansón, hermanos, gracias. Sí. Sansón tenía la cabellera larga porque, hermanos, los cabellos representan
una relación con Dios firme, una relación con Dios, llamémosle consagración a Dios. Entonces la novia debe tener en su nariz, debe tener olfato agudo, debe tener discernimiento. También, hermanos, hablamos de las mejillas de la novia, que debe la iglesia o la novia debe, de modo, ¿verdad?, tener una actitud de humillación. Es un estado de humillación. A Jesucristo nadie lo humilló, sino que Él se humilló a sí mismo. Entonces, luego de eso hablamos de sus labios, pero en sus labios rojos. Y los labios rojos hablan, hermanos, del lenguaje limpio. Esto lo he mandado al grupo, usted lo tiene en su celular. Luego hablamos del cuello, el cuello de la novia, que es símbolo del perdón, la misericordia y la verdad. También hablamos de los pechos de la novia, que representan madurez. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos cuando vengan a pedirla en matrimonio o en casamiento? Porque no ha madurado. Entonces ahí hay un problema en muchos hermanos. De manera, hermanos, que necesitamos que la iglesia desarrolle los pechos, hablando de madurez. Luego su ombligo, que la iglesia tiene que ser liberada de ancestros. Luego llegamos aquí a los muslos. Los muslos, una de los significados es que la iglesia debe tener un caminar agradable a Dios. Y ahí, hermanos, es donde creo yo que tenemos que pararnos un momento, aunque después siguen los pies, que tienen que ver con el evangelismo y la administración. Pero aquí no vamos a parar. Los muslos de la iglesia, que tiene que ver con un caminar agradable a Dios. Y cuando hablamos de agradar a Dios, estamos hablando de deleitarnos, ¿verdad? Porque estamos en el año del deleite. Amén. Amén. Y el deleite, que para que nosotros nos deleitemos, cuando hablamos del deleite, estamos hablando de nosotros, hermano. ¿De quién? De deleitar a Dios. ¿Ok? Lo que se requiere, hermanos, que nosotros tengamos es que la iglesia del Señor debe tener un caminar que a Dios le agrade. Amén. Que sea agradable para el Señor. Amén. Amén. Que sea deleitable. Que Dios se deleite con nosotros. Que a Dios le deleite nuestra manera de vivir. Amén, amén. Y entonces, cuando nos deleitamos en el Señor, nos deleitamos que el Señor se deleite en nosotros, hermanos, entonces se cumple lo que dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. Y Él te concederá las peticiones Amén. de tu corazón. Pero Amén. primero tenemos nosotros que discernir o saber, hermanos, qué es lo que produce deleite en el Señor. Amén. 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 Entonces, pero para que el Señor moldee nuestras vidas, hay un proceso. Vamos a verla. Pasamos entonces, vamos a enfocarnos a este punto: los muslos o sus muslos. Adelante. Y miren, los muslos de la novia significan, Cantar en capítulo 7, verso 1, significan un caminar agradable. Luego, significan un proceso hacia la madurez. Y la que sigue, el lugar del juramento también. Y luego de eso, la fortaleza para la guerra. Estos 4 puntos es lo que representa los muslos de la novia. Y otra vez, ¿verdad? Caminar agradable, proceso hacia la madurez, el lugar del juramento, fortaleza para la guerra. Pero nos vamos a enfocar a el proceso hacia la madurez. Nos interesa a nosotros, hermanos, qué significa el proceso hacia la madurez. A ver, veamos.
Cantares 7:1 dice: los contornos de tus muslos. Fíjense qué interesante esto. Son como joyas. Si usted tiene otra versión por ahí, me gustaría que me la checara. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. O sea, trabajo de un experto, de un perito. Entonces cuando yo leo este texto y digo los contornos de tus muslos, está refiriéndose a la iglesia, que el caminar agradable o el caminar maduro de la iglesia es como joyas. ¿Y cómo es el proceso de las joyas? ¿Cómo es el proceso de las joyas? ¿Alguien tiene alguna versión diferente ahí, a la mano? Amén. Si me puede, nada más una o dos, nada más para tener un panorama. Cantares 7:1. Cuán graciosos son tus pasos en sandalias, oh hija del príncipe. Los contornos de tus mulos son como joyas, obra de manos de un hábil orfebre. Ok. ¿Qué versión es esa? Este es Biblia textual. La Biblia textual. Ok. ¿Alguna otra? A ver allá. Fuerte. ¿Y qué queréis ver de la Sulamita? Una danza, como en los campamentos. Qué hermosos son tus pies en las sandalias, princesa. Las curvas de tus caderas son como adornos de oro fino hechos por manos expertas. Las curvas de tus ¿qué? Caderas. De tus caderas son como adornos finos de oro. O sea, joyas. Hechas por manos expertas. Hechas por manos expertas. Ahora, cuando yo leo este texto, hermano, a mí el Señor me hace sentir, pues, entonces tiene que investigar y ver cómo es el desarrollo o el proceso de una joya. Y ahí vamos a descubrir que cómo el Señor va trabajando en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ver esto. Miren, el proceso de la novia como una joya preciosa. Entonces la número 1 está acá. Dice, lo primero es el diseño. Ahí, Rubén. El diseño. El perito. La persona que se encarga o que trabaja en el maestro, pues, no el joyero, el perito en joyería. El que tiene la expertise para trabajar con las joyas, lo primero que hace es un diseño. Se hace un esquema. Lo voy a hacer así, voy a hacer de esta manera la joya. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, encuentro en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el propósito. El diseño es un diseño hermoso. ¿Entiendes? No lo iba a hacer como a los animales, sino lo iba a hacer conforme a su imagen, a su semejanza. Ese era el diseño, ese era el esquema. Y eso es lo que hacen con las joyas. Hacen el diseño y dicen, lo vamos a hacer así. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, luego el experto, el maestro que hace la joyería, hace el siguiente paso. Crea el modelo. Crea un modelo. A eso le llama pues la creación del modelo. O sea, hacen un prototipo. ¿Me están entendiendo? A ver, entonces, veamos qué dice la Biblia acerca del prototipo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Que lleguemos a qué? A un varón perfecto.
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El prototipo, ¿quién es? Jesucristo. El modelo. Amén. Amén. Y eso es lo que hace el joyero, pues. Ahora, el maestro, Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, hermanos, están en completa comunión trabajando en nosotros o en la iglesia para formar en nosotros o en nuestra vida una joya preciosa. ¿Me entiendes? Entonces, el joyero hace un diseño, un esquema, la voy a hacer así. O sea, ya el Señor tuvo la visión de cómo vamos a hacer nosotros. Nosotros hemos sido ¿cómo se llama eso? Una preexistencia. No. Predestinado. Hemos sido predestinados. Ya hay una predestinación. Ya Dios te vio cómo vas a estar como producto terminado. Pero ahorita estás en proceso. Amén. Y Él nos puso un prototipo. Nos creó un modelo. Y tenemos el modelo. ¿Cuál es el modelo? Jesucristo. Entonces, miren cómo va avanzando. Y entonces luego viene, hermanos, el siguiente. ¿Qué dice el siguiente? La fundición. La fundición tiene que ver, hermanos, dice que como un tipo de árbol, así le llaman, ahí, hermanos, ponen cera con la forma que va a llevar la joya. Y luego que ya quedó todo, la forma ya se le dio, se derrite esa cera y quedan vacíos esos espacios, y entonces se vierte el metal, sea oro, plata, cualquier tipo de metal, se vierte fundido en esos recipientes. ¿Me está entendiendo? En esos moldes. Entonces nosotros de alguna forma somos esos recipientes que el Señor, hermanos, está llenando con su poder. Por eso la Biblia dice, mire, leamos lo siguiente, Hebreos 6:2, que habla, dice, de la doctrina de bautismo. ¿Se acuerdan de ese tema? Que nosotros, hermanos, vamos siendo pasados de vasija en vasija. Por eso dice la Biblia que vamos de gloria en Amén, gloria. amén. Dice la Biblia, pues, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no es que hay varios bautismos, es un solo bautismo, pero tiene 7 fases. ¿Cuáles son? El bautismo de arrepentimiento. La persona debe tener una actitud de arrepentimiento permanentemente. Debemos estar sumergidos. Luego viene el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, hermano. Aquí no se están fundiendo. El bautismo en cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El bautismo en Cristo y el bautismo en el Padre. ¿Y qué dice la Biblia acá? Acá lo vamos a leer, que hay un ¿qué? Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero un bautismo que tiene 7 fases. Entonces nosotros, hermanos, el Señor nos está llevando, ya hizo un diseño, ya creó el modelo, hay un modelo, hay un prototipo, y luego nos empieza a fundir, ¿sí? Empieza a vertir en nosotros su poder, su presencia. ¿Y para qué nos lleva? ¿Para qué nos pasa, hermanos, por estos filtros, digamos? Para que podamos ser receptores de más gloria. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Porque así como estamos, no podemos recibir una gloria mayor. Pero dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Entonces, para que nosotros logremos
ser portadores o seamos receptores de esa gloria, tenemos que ser fundidos. Va a haber momentos, hermanos, en que parece como que no aguantamos. Parece que no podemos. Que las cosas se ponen difíciles. Pero estamos siendo fundidos. Amén. No fundidos como el foco, sino que estamos siendo pasados por el fuego. ¿Para qué? Para bajarnos un poquito el ego, para bajarnos un poquito, ¿verdad?, algunas cosas que nos afectan a nuestra vida espiritual. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor dijo, no el Señor, sino Juan el Bautista. ¿Cuál fue la palabra cuando le dijeron, allá está otro, el que tú bautizaste, está bautizando más gente que tú? ¿Y qué dijo el Señor? Digo, el que Juan el Bautista. Conviene que Él crezca para que yo mengue. O que yo mengue para que Él crezca. ¿Cómo lo dice la Biblia? Que yo vengo para que Él crezca. No, ¿Así es? Sí. Para que Él crezca. Mejor busquen. Menguar para que Él crezca. Mejor búsquenlo y vamos a checarlo. Pero bueno, la cosa es, hermanos, aquí nos están fundiendo. Nos están pasando por la prueba, por las dificultades. Están checándonos. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Hacer una joya preciosa de nosotros. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, cuando ya se funde el metal y se echa en esos recipientes, porque, hermanos, dice la Biblia que algunos estamos edificando en oro, en plata, otros están edificando como arasca, con madera, imagínate. Sí, dime. Dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Ande, ese es el orden. Ok. Si Él crece, yo mengo. Él tiene que crecer y yo menguar. Porque si Él no crece, yo sigo siendo igual. Entonces, pasamos a la siguiente. Mire el proceso hermoso, hermano, que hay aquí. Viene el acabado. El acabado tiene que ver con eliminar imperfecciones en nosotros. Perdón, hermano. ¿Ha eliminado el Señor imperfecciones en nosotros? Le pregunto. ¿Está eliminando todavía imperfecciones? Sigue eliminándolas. Dice que agarran y liman. Porque aquí, hermanos, aquí queda en estado, perdón la palabra, bruto. Pero aquí cuando se vierte el material o el metal en los recipientes o en los moldes, ahí, hermanos, queda en estado bruto, pues. Pero ya acá empiezan a darle el acabado. Lo liman, lo pulen, les eliminan las imperfecciones. Y también eso es prueba. También ese es proceso, man. Y doloroso. A ver, vamos a la siguiente. Mire cómo dice aquí. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. El Señor, esa es una promesa, hermanos. Tus muslos son como joya preciosa. Tu andar va a ser como el de una joya preciosa. Procesada. Amén. Amén. Vas a ser procesada o procesado. Entonces, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. A ver qué dice más abajo. De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice ahí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. O sea que el Señor va perfeccionándonos, hermano. El Señor nos está dando un acabado. Tremendo eso. A veces no nos gustan las cosas, que nos pongan mala cara, que nos hagan tal cosa. Y respetamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame la verdad. Amén. La burra no era visca, hermano. La hicieron. Ay, sí, pero era burra ya.
O sea, lo que quiero decir es, hermano, tenemos que permitir que, ni modo, que nos eliminen las imperfecciones. ¿Cuántos quieren que el Señor les elimine las imperfecciones? Amén. Entonces, vas a pasar por un proceso. Te van a atacar, te van a decir cosas. ¿Y tú? Santo el Señor. Ay, Padre. Vas a ver cosas que no te van a gustar. ¿Y tú? Calladito nos vemos a jugar. Calladito. Santo el Señor. Para no pasar vergüenza, ¿verdad? Mejor que pasemos el proceso en silencio, Señor. Aquí estoy. Amén. Ni modo, Señor. A lo mejor es mi culpa. Pero no es mi culpa, pastor, no es mi culpa. No, a lo mejor no, pero te están procesando. Te están volviendo humilde. Amén. 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 No vemos a los muertos. Entonces, mire, veamos acá. Y sigue, el maestro sigue trabajando en la joya. Ahora, ya que está eliminando imperfecciones, viene el monte. No la grama. No es que le pone pasto. No es el monte. El montaje, pues. Le pone la piedrita preciosa. Las incrustaciones de perlas. Dígame otra cosa. Rubí, De rubí. de zafiro. ¿Y eso qué es? A ver, póngame ahí la que sigue. Ay, Señor. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque hay dones espirituales. Amén. Esos son, hermanos, adornos que el Señor le da a la iglesia. ¿Para qué? Para edificar a otros. Amén. Los dones no son para nuestra jactancia. Los dones son para bendecir a la iglesia. Amén. A veces cuando platico con mi esposa le digo, tenemos que, cuando el Señor nos dé una palabra hay que soltarla, hay que darla, hay que decirla. Porque no nos podemos quedar con esa palabra. No debemos dejar caer ninguna palabra del Señor a tierra. ¿Me entiendes? Porque son dones. Si el Señor te mueve a darle a alguien a algo, hermano, y eso puede ser que el Señor te esté dando, te ha dado el don de dar. ¿Me entiendes? Aunque a algunos nos gusta el don de... No le gusta el profeta Zacarías, digo el predicador, sino el profeta Zacarías, ¿verdad? Entonces, y tenemos 18 dones para la iglesia, man, y ya la hemos ministrado. Dígale, Señor, ¿cuál es el don mío? Amén. Yo quiero ser usado. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, mire cómo nos va llevando el Señor en un proceso para llegar a ser una joya preciosa. Tus muslos como una joya preciosa, obra o trabajo de un excelente maestro. Amén. El Señor va trabajando en nuestra vida y nos va arreglando nuestro caminar, Amén. hasta que empieza a usarnos y empieza a usar nuestra vida para la gloria de su nombre. Y vamos al final. A ver, hoy vamos a terminar tu programa. Mira el final. El control de calidad, hermano. ¡Ah! Eso está tremendo. Viene la revisión, viene el control de calidad. Veamos si es cierto. Porque el Señor vio una higuera y la vio frondosa, pero no daba fruto. ¿Y qué le hizo? No pasó el control de calidad. Y mire qué tremendo. Que dice, esto que usted ve aquí de rojo con amarillo, eso lo busqué, pues, el proceso de, eso no está en la Biblia, pero coincide. Por algo el Señor dijo, pues, que tus muslos, tu manera de caminar
va a ser procesada como una joya preciosa. Y esa obra la hace un excelente maestro. ¿Y quién es el maestro de maestros? Dios. Amén. Jesucristo. El Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, el control de calidad tiene que ver con la integridad. Amén. ¿Cómo la integridad? La integridad de los engastes. La integridad del engaste. A ver si se integraron bien los dones a la persona. Y la persona es humilde para usarlo. Por eso hay gente que no da el ancho. Señor, en tu nombre profetizamos, pero nunca te conocí. Porque no me diste la gloria, porque dijiste nada más Señor, Señor, ¿verdad? No, Señor Padre, Señor Hijo y Señor Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la integridad y la autenticidad del material, ¿es oro de verdad o es imitación? Porque eso tenemos nosotros que, Bañado de oro. si es solamente un bañito de oro o es fantasía, ahí se va a ver el control de calidad. Amén. Ay, Padre, ¿y quién hace eso? Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ahí no van a pasar por la aduana, pues, y nos van a checar. Entonces, mis hermanas y hermanos, este es un proceso que el Señor hace en nuestras vidas. Queremos pasar por ese proceso. Queremos ser como una joya preciosa, trabajada por el maestro de maestros. Amén. 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 Queremos. Amén. Quiere ponerse de pie. ¿Y esto qué, hermano? O sea, mientras usted se pone de pie. ¿Y esto qué tiene que ver con la Santa Cena? La Santa Cena, hermanos, nos va llevando a que nos parezcamos a Cristo. Amén. Porque comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo. Y nuestra genética se va impregnando, se va llenando de Jesucristo, del Cordero. Y así como el Cordero fue llevado, hermanos, por estos procesos, porque él siendo, a pesar de ser hijo, aprendió obediencia por medio de ¿qué? Por medio del sufrimiento. Por medio del sufrimiento aprendió obediencia. Porque somos duros, somos difíciles, ¿verdad? Pero por eso el Señor que trate con nosotros. Entonces, mis hermanos, el Espíritu de Dios nos va a ir guiando y por medio de la Santa Cena vamos a ir siendo llevados en este proceso. Amén. El Señor nos va a ir eliminando las imperfecciones por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, por medio de la Santa Cena, para perfeccionarnos. Aleluya. Así que yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde por tu palabra. En el nombre de Cristo te suplicamos que primeramente, Señor, que nos ayudes para que podamos nosotros llegar a ser a imagen tuya, conforme a tu semejanza. Que podamos, Señor mío, llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, llévanos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Permite, Señor, que en nuestra vida se elimine toda imperfección, que seamos pulidos, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que nos ayudes a llevar a cabo, Dios mío, tu voluntad cada día.